Semana 2, día 1. Para esta semana leeremos Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué Jesús dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya la noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Semana 2, día 1. Intro. ¿Qué está pasando aquí?
Poco después de graduarme en la secundaria, unos amigos me invitaron a su casa para un estudio bíblico semanal. Allí había personas de diferentes religiones, bautistas, un católico y yo, que en ese momento aún era bautista, pero estaba empezando a interesarme por el mensaje adventista. Una noche durante el estudio bíblico, mi amiga Alexis y su novio Luke nos hicieron sentarnos a todos formando un círculo. Salieron de la habitación y volvieron con una jarra de agua y una toalla. Recuerdo que pensé, ¿qué está pasando aquí? Entonces nos contaron lo que Jesús hizo en Juan 13 y comenzaron a lavarnos los pies a todos uno por uno. Recuerdo que me sentía un poco nervioso, era algo humillante pero a la vez conmovedor. Sentí la presencia de Dios en esa habitación y fue una experiencia profundamente espiritual y significativa que nunca olvidaré. Mi primer contacto con el lavamiento de los pies fue gracias a estos jóvenes amigos y la experiencia dejó una profunda huella en mí. Poco después fui a una iglesia adventista a la que había empezado a asistir recientemente. El sábado de la comunión, la esposa del pastor me presentó a un anciano con el que colaboré en el lavamiento de los pies. Recuerdo que pensé, ya esto lo he visto antes. Sabía exactamente qué era y por qué era importante gracias al ejemplo que me había dado mis amigos. Después de ese servicio de lavamiento de los pies, mi amistad con el anciano creció y finalmente me convertí en su cuidador hasta que falleció. Retrocedamos casi 2000 años hasta la cena de Pascua que Jesús y sus discípulos estaban a punto de disfrutar. Lo que Jesús predijo sobre una habitación que ya estaba preparada para ellos se cumplió. Ver Marcos 14 del 12 al 16. Jesús les dijo a dos de sus discípulos que debían ir a la ciudad donde encontrarían a un hombre que llevaría una jarra de agua y que tendría una habitación disponible y lista para ser usada. Antes de ser traicionado y crucificado, Jesús quería que la gente supiera que él podía ver el futuro claramente y que nada de lo que sucedería ese fin de semana lo tomaría por sorpresa. Al anochecer, los discípulos se reunieron con Jesús en el aposento alto. Sin embargo, hubo una pausa. Era necesario que se lavaran los pies, pero no había ningún siervo presente. Les correspondía a los discípulos hacer algo, pero eso requería que alguien se humillara y sirviera al grupo. Desafortunadamente, entre ellos prevalecía un espíritu de contienda y amargura, y nadie estaba dispuesto a asumir la tarea. Esta postura orgullosa le destrozó el corazón a Jesús. Estaba a punto de morir, necesitaba compartir muchas más cosas con sus discípulos, pero sus corazones no estaban preparados para recibir sus palabras. Esperó a ver si alguno daba el primer paso y hacía lo que había que hacer, pero nadie respondió. Así que se quitó la túnica, se ciñó con una toalla como un siervo y comenzó a reprender suavemente al espíritu en el aire, sirviéndoles él mismo. Pedro se horrorizó inmediatamente al ver que Jesús había caído tan bajo. Como tantos otros, él imaginaba a Jesús empuñando una espada y un cetro, no una toalla. Lo imaginaba vestido con ropas reales, no con un atuendo de sirviente. Todo lo que veía en esa imagen le parecía completamente equivocado a Pedro. En el mundo de hoy, los reyes y estadistas pagan grandes sumas de dinero para encargar pinturas que los inmortalicen en la historia. A menudo, estas pinturas o fotografías muestran al personaje con su mejor uniforme y rodeado de símbolos de poder y lujo. La imagen de Jesús es completamente diferente. En lugar de estar de pie imponente y digno de respeto, se arrodilla para servir a sus discípulos. Los discípulos habían preparado una mesa, pero habían olvidado preparar sus corazones. Cuando Jesús les lavó los pies, fue para convencerlos de su propia necesidad de purificación y humildad. Él deseaba darles una ilustración práctica de los principios que les había enseñado. Haz un esquema o un mapa mental de Juan 13. Escribe los versículos del 10 al 17 de tu versión favorita de la Biblia o reescríbelos con tus propias palabras. Busca el significado y el propósito del lavamiento de los pies. Rodea con un círculo las palabras o frases o ideas que se repitan. Subraya las palabras o frases que sean importantes y tengan significado para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. La lectura del inverso llega a ti gracias a Areópago Contemporáneo